vamos a iniciar la reunión de esta noche como lo hacemos normalmente con una pequeña oración, ¿verdad? Dándole gracias al Señor nuestro Dios por todas las bondades, por todas las misericordias que recibimos cada día, pidiéndole que nos bendiga a todos los miembros de la Iglesia Cristiana Filadelfia y a todas las familias de nosotros, que nos ayude a caminar siempre bajo el manto protector, ¿verdad? Y andar lo más que podamos en santidad, siempre pensando en que lo mejor está por venir y que tenemos que estar siempre agradecidos con nuestro Señor por haber dado la vida por nosotros, por darnos el perdón, por darnos la salvación y porque cada día realmente recibimos misericordias nuevas y buenas, ¿verdad? Que Dios bendiga a todos los que estamos reunidos y a los que se reúnan posteriormente también, que sus bendiciones los alcancen, ¿verdad? Y que nos dé los ánimos suficientes para esta jornada de estudio que vamos a emprender. Le pedimos a nuestro Señor que bendiga a nuestros pastores, que los ilumine, que los oriente, que les dé mucha sabiduría para que nos guíen por el buen camino a todos nosotros. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Miren, hemos estado Amén. hablando, sí, hermano Hazael. No, 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 amén, No, amén, hermano, bien. amén. Mire, hemos estado hablando acerca, en la clase anterior hablamos mucho sobre la evangelización católica. Yo le hablo católica porque realmente toda la conquista fue una evangelización católica, ¿verdad? Porque hablamos de las Antillas, hablamos de Cuba y hablamos de algunos inicios que tuvo en América Central. El centro de operaciones de ellos fue allí en Santo Domingo, y de ahí se desplazaron hasta la Florida, llegaron y se anduvieron por algunos lugares de América. Pero no tenemos que olvidar que los españoles encontraron tres grupos muy fuertes, pero muy fuertes, y que realmente no solamente se opusieron ferozmente a la conquista, sino que también se opusieron a la evangelización católica. Y fueron, sin lugar a duda, el grupo de los aztecas, que era muy fuerte, el grupo de los mayas en Centroamérica y el imperio inca en Perú. Lógicamente, así como están dichas las cosas, parece que el más fuerte en esa época era el imperio inca, ¿verdad? Era el de más organización y era el más poblado. Ahora, la obra misionera colonial en Perú fue un proceso de evangelización y aculturización dirigido por la corona española y el papado. Su objetivo principal era que todos los habitantes se adhirieran al catolicismo y erradicar las religiones andinas. De las principales órdenes religiosas, como hemos visto anteriormente, pues eran franciscanos, jesuitas, dominicos y los agustinos. Ahora, hubieron instituciones misioneras y las principales eran las doctrinas, que eran parroquias establecidas en los pueblos indígenas ya existentes. Había mucho indígena disgregado, pero habían comunidades también, ¿verdad? Y en esas comunidades pequeñas fundaron parroquias. Las misiones o reducciones, que eran pueblos fundados por órdenes religiosas, para agrupar
y controlar a los nativos. Trataron pues de hacerlos, de reducirlos a pequeños poblados. Y también estuvieron los concilios, que fueron reuniones de obispos que unificaran la enseñanza católica con las costumbres de los indios nativos, como los quechua y los aymara. Habían varias estrategias de evangelización, estamos hablando del Perú, la extirpación de idolatrías, eran campañas organizadas para destruir deidades y objetos sagrados para los andinos, andinos, no sandinos, no que andinos, o sea, de los habitantes de toda la cordillera de los Andes. El sincretismo visual, el uso de imágenes de Cristo, vírgenes y santos para enseñar la fe a una población sin escritura y sin alfabeto, porque no lo conocían definitivamente, y se dedicaron a la educación de las élites. Los jesuitas se enfocaron en fundar colegios y universidades para educar a los hijos de los caciques, porque empezaron ellos a querer ablandar a los jefes de las tribus. Habían órdenes religiosas muy destacadas, hablamos de los franciscanos que llegaron hasta las regiones recónditas de la Amazonia y los Andes. Y los franciscanos vivían muy cerca de las poblaciones de indios. Los jesuitas que destacaron por organizar misiones autosuficientes con gran influencia social, económica y educativa. Siempre los jesuitas se han considerado como una rama un poco revolucionaria de la iglesia, ¿verdad? Y los dominicos que tuvieron un papel temprano y activo en la defensa de los derechos de los indígenas, destacando entre todos ellos el muy conocido Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Las religiones andinas antes de la conquista eran politeístas, panteístas y animistas, lo que significa que adoraban a múltiples dioses. Ellos tenían un vínculo de reciprocidad con la deidad, donde los humanos ofrecían ofrendas a cambio de un favor divino en la agricultura y en la vida diaria. Las características principales de las religiones eran el politeísmo y la naturaleza. Adoraban a fenómenos naturales como el sol, la luna, el agua y las montañas. Tenían una cosmovisión tripartita. El universo se dividía en tres mundos interconectados: el mundo de arriba, el mundo de abajo y un mundo desconocido. Las huacas, o sea, los lugares sagrados, objetos o momias que actuaban como oráculos, como para comunicarse con los dioses. Eh, eh, las momias, si ustedes recuerdan, los aztecas son famosos por su momia. Las deidades principales, las distintas civilizaciones andinas compartieron dioses. Eh, Uno era Huiracocha, considerado el dios creador del universo y la humanidad en la tradición inca. Inti era el dios del sol, era la deidad más venerada por los incas, ya que brindaba calor y hacía madurar las cosechas. Pachamama, la madre tierra, representaba la fertilidad, la agricultura y el sustento de la vida. Mamaquía, la madre luna, regulaba los ciclos femeninos, el tiempo y los calendarios agrícolas. Y Apú, el dios del trueno y la lluvia, vital para las cosechas en las zonas de la sierra. Miren, estos dioses con otros nombres también los tenían los mayas y también los tenían los aztecas. Lo que, lo que, lo que, lo que pasa que aquí en nosotros todavía conservamos tradiciones de que para sembrar se necesita que la luna esté llena, de acuerdo a lo que vamos a sembrar, o que la luna esté nueva, que la luna esté tierna, y eso es ancestral, ¿verdad? O sea que no es un invento nuevo, sino que es muy viejo. Y si ustedes se dan cuenta, el mismo sol
hasta los médicos dicen reciba el sol de las 8 de la mañana, de las 10 de la mañana. Hay momentos, bueno, con el sol medían el tiempo, la mañana, la tarde, el día, y entonces por eso le daban los nombres a los dioses, un dios natural, ¿va? Un dios basado en la naturaleza. La vida espiritual requería una participación activa para mantener el orden en el mundo. Habían ofrendas, entrega de hojas de coca, chicha, bebidas de maíz y sacrificios de animales como llamas. A la adivinación práctica era una práctica constante mediante sacerdotes para conocer el futuro y el resultado de batallas o cosechas, culto a los muertos, respeto a la veneración de los antepasados cuyas momias eran conservadas y consultadas. Nosotros ahora cuando vemos todo esto, pues nos damos cuenta que esto en el fondo es brujería, parchería, pero no es nueva, pues esto es antiguo y acuérdense ustedes de que todavía aquí en Honduras encontramos ejemplos de que dicen de que aquel hace buen trabajo, que el otro hace buen trabajo, que allá, aquí en Honduras es famoso Orocuina, en Choluteca, allá en Copán, es Florida, Copán, en Cortés, La Lima, o sea que la brujería siempre ha existido, ¿verdad? Y sí ha sido un foco constante de yo no lo, es satanismo, ¿verdad? Pero ellos lo hacían así. Ahora, lo que es el imperio incaico, quien más trató de conquistarlo fue Francisco Pizarro. Lideró la expedición que derrocó al imperio inca en el siglo XVI. El imperio inca, el gobernante inca, todos sabemos de que hay una dinastía de los Capac, Manco Capac, Huanco Capac, y todos ellos, pero fue los incas no fueron fáciles de dominar, o sea, eh, los incas lograron involucrarse con los conquistadores únicamente para traicionarlos, para no dejarse conquistar. Y claro, los conquistadores entre ellos mismos se molestaban, porque la conquista, el único beneficio que tenían era oro y los indios que les servían de mano de obra para sacar las minas. Entonces los indios, lógicamente, eran esclavos. Miren, los españoles trajeron gente de Europa, hablamos anteriormente, trajeron gringos, como trajeron negros y los traían en barcos y dice el libro, ¿verdad?, de que cuando se sentía desde muy lejos, antes de llegar el barco a los puertos, se sabía que venía cargado de negros o de esclavos por el olor, por el hedor que soltaban y que después tenían que limpiarlos y lógicamente eso generaba mucha enfermedad y muchas pandemias que traían y otras que las adquirían. Lógicamente, los sacerdotes, los curas, los frailes que venían, hicieron bautismos masivos de incas, ¿verdad? En alguna parte se dice que en un día hicieron 30,000 bautizos, pero que solamente se lograron documentar alrededor de 7,000 en un día. Ahora, yo no sé si eso es cierto o es mentira, pero la historia eso dice. Ahora, hubieron expediciones previas a la Inca, hubieron expediciones en Centroamérica, ¿verdad? Como la conquista, los conquistadores Diego de Almagro y Hernando de Luque, que eran financiados por España, ¿verdad? También la, durante el segundo viaje a la isla del Gallo se negó a abordar la misión ante las quejas de sus hombres. Los soldados decidieron cruzarla para continuar con él hacia el sur. Eso fue en 1527 y hay una capitulación de Toledo que viajó a España y firmó un acuerdo con el rey Carlos I
y este nombró oficialmente un gobernador y un capitán de la conquista. Atahualpa Yupanqui, Pizarro regresó al territorio inca en 1531 con un ejército pequeño pero dotado de caballos, armaduras y armas de fuego. El imperio se encontraba debilitado por una sangrienta guerra civil entre los hermanos y a las alianzas estratégicas entre pueblos locales que odiaban el dominio inca. Es una de las características de los incas que internamente tenían mucha, pero mucha rivalidad. La emboscada de Cajamarca el 16 de noviembre, Pizarro capturó por sorpresa al emperador Atahualpa y lo hizo llegar a la prisión con escolta imperial. Ahora, Atahualpa ofreció llenar una habitación con oro y plata a cambio de su libertad. Pizarro aceptó las riquezas, eh, pero acusó al emperador de traición e idolatría y lo ejecutaron en julio de 1533. Se tomó zonas como el Cusco y la fundación de Lima, que en la costa central debido a la necesidad de contar con un pequeño puerto para España. A los conflictos internos, la guerra civil entre españoles también se dio por los botines, español contra español. Por el control de las ciudades y por el control de las riquezas. Los hermanos Pizarro fueron famosos, ¿verdad? Por estas guerras, y en 1541, como venganza por la muerte de Almagro, pues asaltaron un palacio y mataron a Pizarro en Lima. Estos Pizarro, si ustedes se fijan, hay, hay, hay apellidos que todavía se manejan que no son comunes en América. Como el Pizarro, creo que hay algunos en el lado de Costa Rica, hay apellidos que solo se dan en esas regiones y es producto de esos orígenes españoles. Ahora, el imperio surgió en los Andes peruanos y alcanzó su mayor expansión en los siglos XV y XVI, la época de su apogeo, y abarcó más o menos 2 millones de kilómetros cuadrados. Al norte estaba el río Arcamayo en Colombia, por el sur el río Maule en Chile, al este la selva amazónica y el Gran Chaco, y al oeste Océano Pacífico. Miren, la zona del Amazonas, que se conoce como la Amazonia, tiene varios países, incluidos, pues, no solo es de Brasil cuando se habla de Amazonia, habla de Amazonia, se habla de Colombia, se habla de Perú, de Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia, ¿verdad? Y otros países con menor presencia. La división territorial de los cuatro, la administración de ellos estaba dividido en cuatro grandes regiones. Chichansuyo, la región del norte, la más poblada y rica; Cayasuyo, la región del sur; Antisuyo, la región del este; y Contisuyo, que era la región del oeste. La organización social y económica, tenían un máximo gobernante considerado como de origen divino. La nobleza, los familiares de los incas, sacerdotes y administradores de Estado la nobleza inca. El pueblo eran campesinos, artesanos y pescadores que trabajaban la tierra. La agricultura fue la base de su economía, destacando el cultivo de papa, maíz, y lógicamente los incas destacaron una impresionante capacidad de ingeniería y arquitectura. Construyeron una vasta red de caminos. También desarrollaron avanzadas técnicas agrícolas como las terrazas de cultivo y ciudades de piedra monumentales. Miren, hasta la fecha todavía no se sabe cómo movilizaban esas moles de piedra.
Bueno, aquí en Honduras también se habla de la cuestión de los mayas y ha sido muy difícil poderle dar una explicación lógica a cómo movían todas esas piedras cuando en Honduras, en América, no se conocía ni la carreta, ni se conocía ninguna técnica. Pues entonces dice el libro en alguna de sus partes por ahí que los incas lo que hacían eran gradas para mover el, 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 las rocas, pero no dice realmente cuánto necesitaban, pero sí dice que habían relevos constantes para poder llevar las piedras a los lugares que ellos habían escogido. Los hijos del sol eran considerados divinidades vivientes y la máxima autoridad del imperio incaico, ya que el sol era su principal dios que lógicamente imposibilitaba la evangelización de América. Los misioneros españoles utilizaron estrategias de inculturación y reemplazaron algunas cosas buscando sustituir el culto al sol, facilitando así la asimilación del catolicismo. La estrategia de evangelización andina era sustitución de deidades. Los frailes comparaban la figura del Inca con Cristo. Uso del idioma, ¿verdad? Los misioneros aprendieron quechua para explicar la doctrina católica. Los huacas, o sea, los adoratorios solares, fueron destruidos o reemplazados por cruces con otras deidades y se edificaron iglesias católicas sobre los antiguos templos del sol, sobre todo en el Cusco. Ahora, la élite indígena tenía una educación en la nobleza. Los misioneros se enfocaron en evangelizar a los hijos de los caciques y a los antiguos nobles. El cambio generacional, los niños eran considerados hojas en blanco para formar una nueva sociedad cristiana. Los descendientes de los incas ayudaron a consolidar el nuevo orden colonial y muchas costumbres ancestrales andinas se mezclaron con las fiestas y santos católicos. La conquista religiosa en el territorio la conquista religiosa en el territorio del Perú todavía no ha concluido porque hay zonas todavía que son rebeldes. Como en Honduras, hay zonas donde no es que no se crea en Cristo, no es que no se crea en una religión, que no se tenga una religión, sino que no se dejan las costumbres ancestrales del todo, ¿verdad? Y eso todavía está en todo lo que es Inca y Amazónico y también en la zona de los Andes. En el Virreinato de La Plata funcionó bajo el control absoluto de la corona española y fue otorgada por los reyes a los obispos para que controlaran todo, recaudar el diezmos y organizar la iglesia a cambio de evangelizar a los indígenas. Miren, la iglesia católica, contrario a lo que se dice ahora, si la iglesia evangélica, como la iglesia católica, cobraba los diezmos. Pero según tengo entendido, el problema fue que se degeneró, hicieron mucha plata, les causó mucho daño y por eso dejaron de cobrar y ahora ellos ya no pasan ofrendas, no que la limosna, recolectan limonas, pero ese no es nuevo, pero hay que decir también de que actualmente hay mucho católico que diezma. Órdenes religiosas que se involucraron en la evangelización del Río de la Plata, estos en Argentina, los franciscanos, jesuitas y dominicos que fueron los encargados de adentrarse en territorios inexplorados para convertir a los indígenas. Aprendieron lenguas nativas como el guaraní para producir textos sagrados y facilitar la comunicación de la doctrina católica. Las misiones y reducciones en esas comunidades eh, autosuficientes donde los indígenas vivían adaptados a los colonos españoles, protegidos por una
estricta doctrina de trabajo y catecismo. El rol de las misiones, fueron los jesuitas, fueron los más exitosos en la región. Se establecieron principalmente en la Mesopotamia, tales provincias que se encuentran en Argentina, en Paraguay, en la zona sur de Brasil. La organización comunitaria de los guaraníes, pues ellos trabajaban en campos comunales y la distribución de la producción era equitativa bajo supervisión de sacerdotes. Los jesuitas llegaron a poseer un enorme poder económico y político, lo que generó realmente un celo en la corona española. En 1767, el rey Carlos III ordenó expulsar a la Compañía de Jesús de todos los territorios españoles para recuperar el control total de la economía. La iglesia tuvo un impacto profundo en la vida diaria de la población, ya que dictaba la moral, la educación y el registro de nacimientos, de defunciones y del santo oficio de la Inquisición. Se encargaba de mantener la pureza de la fe católica, persiguiendo herejes, prácticas paganas y censurando los libros que iban en contra de la monarquía y de la religión. Este tipo de censura todavía se vive. Aquí en Honduras hay libros de que no han entrado porque no lo han dejado el arzobispado. Eh, hay personerías jurídicas que son denegadas porque dice la Iglesia Católica de que atentan contra Dios. No es nuevo, por lo que quiero decir que esto no es nuevo. La cuestión de la participación de la iglesia en todas estas cosas es antigua, viene desde el momento que intervinieron los gobiernos indígenas. Desde entonces se aproximaron hipócritamente, cínicamente, maliciosamente a los dirigentes indígenas y ellos lograron hacer algún tipo de sugerencia que iba en contra de los mismos principios ancestrales. Los indígenas eran comunidades del Río de la Plata, eran comunidades autónomas y autosuficientes. Los sacerdotes dirigían la vida espiritual, mientras que los líderes indígenas conservaban el control político y civil. Combinaban la propiedad comunal con la privada, producían alimentos, tejidos y la famosa hierba mate que todavía se consume a lo bárbaro, sobre todo argentinos, paraguayos y uruguayos. Los jesuitas aprendieron y preservaron la lengua guaraní, fomentando el arte, la música y la imprenta. Ante los ataques de los brasileños, cazadores de esclavos, los indígenas fueron armados y entrenados, logrando repelerlos. Tengo entendido que el guaraní es una lengua oficial en Paraguay. Es normal, pues, que un paraguayo hable guaraní. Yo tengo un amigo paraguayo que habla perfectamente bien el guaraní y cuando a ellos le dan a uno ejemplo de cómo se usa esa lengua. Y es uno de los pocos países que conserva los dos idiomas oficiales, el guaraní y el español. Las misiones muy importantes, la Santísima Trinidad del Paraná, era una reducción más grande y mejor conservada, famosa por un imponente templo que tenían en el Paraná. Y Jesús de Tabaranje, que conserva una arquitectura con notables arcos y detalles que reflejan la influencia constructiva de la época. En la primera reunión que tuvimos les explicaba yo que hay varios estilos de arquitectura indígena, antigua. Todas las iglesias conservan, unas son barroco, otras son clásicas, otras son aquí, y hay que conocer mucho de esa materia para poder entenderlo a simple vista, cuál es el estilo que se utilizó en la elaboración de esos templos.
Los indígenas se rebelaron contra los conquistadores religiosos y hubieron destrucción de varios pueblos, ¿verdad? En 1977 la corona española nuevamente volvió a solicitar la expulsión de los jesuitas porque habían agarrado mucho poder. Entre los eventos realmente importantes en Sudamérica tenemos que en 1582 se celebró el Tercer Concilio Limense que organizaba la evangelización de Sudamérica católica. En 1596 el rey decreta la libertad de los indígenas asentados en misiones, prohibiendo que sean entregados en encomienda a colonos españoles. En 1608 se llega al Río de la Plata el sacerdote jesuita Diego de Torres, acompañado de otros 13 misioneros destinados solo para Paraguay. Y en 1609 los misioneros jesuitas fundan la misión de San Ignacio Guazú, la primera de las reducciones en Paraguay. En los 25 años siguientes se fundaron 42 nuevas misiones en Guaraní, Itatí y Tapé, las que abarcaban un amplio territorio de la zona sur de Brasil. Los portugueses fueron los primeros europeos en llegar a África del siglo XV y los últimos en retirarse en el siglo XX. Se centraron en personas esclavizadas, principalmente desde Angola hacia América. Su dominio abarcó territorios eh, hasta en Haití. La diferencia de otras potencias, el control portugués se caracterizó por varias etapas políticas, puestos comerciales, costeros, comercio de oro y esclavos, expansión hacia el interior de los países y política de provincias a ultramar. De África para Brasil, habían colonias muy fuertes como la de Angola, la de Mozambique y las de colonias insulares como Cabo Verde y Santo Tomás. La independencia, mire, el conflicto armado en Angola y la revolución de los claveles terminó con el golpe de Estado en el contexto en el contexto de la conquista de América, la frase de donde nace el sol se refiere principalmente al oriente y tiene un profundo significado originado como para los españoles. El nacimiento del sol representa elementos muy diferentes para cada cultura. Para los pueblos originarios, mayas, mexicanos, o sea, aztecas e incas, el oriente era la región más sagrada del cosmos y el punto cardinal que consideraban sus dioses protectores y el inicio de los tiempos prevenían las tempestades. La leyenda del Quetzalcóatl existía una profetisa mesoamericana que afirmaba que un dios o gobernante exiliado regresaba desde el mar para oponerse al sol. La llegada de los españoles, la creencia y que los conquistadores llegaron en barcos desde el oeste, que creían que los españoles, porque llegaron por la zona del este, creían que eran seres divinos o el cumplimiento de antiguas profecías. Por el contrario, los españoles veían el sol de forma distinta. De hecho, el conquistador Pedro de Alvarado le decían hijo del sol por el pelo blanco. Todavía aquí en Honduras se utiliza despectivamente el hijo del sol, le dicen a la gente albina, pero eso lógicamente no es, tienen sus nombres correctos, ¿verdad? Eh, el, Tras divisar
Rodrigo de Triana y Colón a las islas caribeñas a las que nombraron las españolas, las impresiones exactas sobre la gente local y sus costumbres de los primeros días las describen bien raras, ¿va? Dice en sus crónicas, Colón describió que los indígenas como hombres y mujeres eran de muy hermosa estatura, de piel ni negra ni blanca, y que andaban desnudos. Notó que los nativos no conocían ni poseían armas de hierro, incluso que cortaban con las espadas españolas con solo tocarlas. Se acercaron a las naves a nado o en canoas para ofrecer lo que tenían. Intercambiaban objetos de poco valor como cascabeles por bandejas de algodón, papagayos y lanzas de madera. Desde el primer día, Colón dejó por escrito su intención de atraer a los indígenas al cristianismo con amor, con facilidades para convertirlos. El día 13 de octubre, al día siguiente del desembarco, la bitácora del viaje recogió la generosidad y la rápida interacción de ambos mundos. Dice una parte, yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro. Y vi de que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tienen a entender que yendo al sur o volviendo la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello y tenía mucho. Lo leo textualmente, por eso la forma tan rara. Podrán escucharlo porque está escrito en español original y la misma escritura del español en ese tiempo era completamente diferente. La visión de los indígenas, los nativos creyeron inicialmente que los españoles y sus embarcaciones provenían del cielo. Les sorprendió que los extranjeros llevaran la piel cubierta de pies a cabeza. El primer obstáculo evidente para la evangelización fue la incomunicación, ya que intentaron entenderse mediante señas y gestos. Ahora, la conquista religiosa en Brasil fue impulsada por la corona portuguesa y el papado bajo el acuerdo de evangelizar los nuevos territorios. Iniciaron enviando misioneros católicos quienes construyeron misiones, desplazaron las creencias indígenas y establecieron las bases de la actual identidad religiosa. La primera misa en territorio brasileño se celebró en el año 1500. Los jesuitas lideraron ese proceso evangelizador a partir de 1549. Fundaron escuelas para adoctrinar a la población indígena y adaptaron sus métodos para aprender las lenguas nativas y facilitar la conversación. Los métodos que utilizaron para tratar de evangelizar se crearon los aldeamientos, que eran poblados indígenas controlados por los religiosos. Buscaban alejar a los nativos de las costumbres y tradiciones ancestrales, integraron cantos, teatro y artes visuales para enseñar la fe católica, y los misioneros intentaron proteger a los indígenas de la esclavitud impuesta por los colonos. Pero esto lógicamente permitió una guerra entre misioneros y los conquistadores, ya que los conquistadores no trataban a los indígenas como personas, los miraban como cosas, como esclavos, como mano de obra, y los misioneros, pues la mayoría de ellos, no todos, algunos también cedían a la tentación del dinero, pero algunos de ellos sí miraban a la gente con mucho amor y queriéndolo ayudar, como era la intención de la iglesia. Ahora, eh, los franciscanos llegaron a la región en el siglo XVI. Posteriormente se sumaron carmelitas y los benedictinos. Estas órdenes también establecieron misiones y grandes haciendas. Utilizaron mano de obra de esclavos africanos en sus propiedades y el catolicismo se convirtió en el pilar de la sociedad y en el sistema político colonial.
Esto lógicamente produce un sincretismo religioso porque las religiones de origen africano sobrevivieron camufladas bajo los santos católicos. Esto se dio paso a lo que es un sincretismo religioso único en la cultura brasileña. Con la independencia y la república se estableció la separación de la iglesia y del Estado. Esa es una lucha vieja, pero es prácticamente imposible separar la iglesia del Estado, porque siempre están metidos y siempre tienen poder. Yo no sé cómo hacen ni cómo arreglan las cosas, pero eso siempre están listos. Y ahora el problema actualmente es que ahora ya no solo son los católicos, ¿verdad? También los evangélicos. Este mismo proceso de evangelización también se llevó en Chile, impulsado por la corona española durante el siglo XVI para imponer la fe católica en el dominio territorial y transformar culturalmente a los pueblos originarios. La Iglesia Católica acompañó la expedición militar desde el inicio. Adelante iba el cura y atrás iba el conquistador. Varias congregaciones llegaron al territorio chileno para establecerse y fundar los primeros conventos. Franciscanos fueron los primeros en llegar y se enfrascaron en una evangelización masiva. Después llegaron los dominicos, que tuvieron una gran influencia en la educación y la defensa teológica de los derechos de los indígenas. Los mercedarios, que acompañaron a los conquistadores, se dedicaron a la labor misionera. Y los jesuitas llegaron a finales del siglo XVI, destacando por sus estudios de la lengua mapuche y sus intentos de establecer la guerra, sus intentos de establecer una guerra. Los mercedarios, aquí en Honduras hay unas iglesias mercedarias, que eso, iglesias mercedarias son iglesias muy generosas, ayudan mucho. Tensiones, la evangelización estuvo marcada por el constante conflicto con el pueblo mapuche y el debate moral sobre el trato a los indígenas. La guerra de la Araucanía, los sacerdotes se enfrentaron gran hostilidad, ya que los mapuches rechazaban la dominación española y la imposición religiosa. Hubo una guerra defensiva que no se pudo evangelizar mediante el diálogo y se recurrió a la violencia militar. Los misioneros como Gil González de San Nicolás denunciaron los abusos españoles y defendieron la libertad de los indígenas. El proceso dejó una huella muy profunda en la identidad nacional chilena. La función de creencias, el secretismo cultural y la estructura eclesiástica colonial. El catolicismo se convirtió en la base moral y social del país. Fíjense que yo tuve la oportunidad de estudiar en Chile allá muchos años atrás y allí la religión católica realmente es muy fuerte, muy fuerte. Y la gente va a las discotecas y antes de entrar a la discoteca pasa encendiendo una candela todavía. Las creencias religiosas de los indígenas chilenos se basan en una profunda cosmovisión animista, donde los elementos de la naturaleza se entrerelacionan y las prácticas son dirigidas por líderes espirituales o chamanes que buscan mantener la armonía del universo. La espiritualidad mapuche se centra en la relación equilibrada entre el mundo terrenal y el espiritual. Genechen es la divinidad principal, creador y gobernante del mundo humano. El Piyán, espíritu asociado al fuego, los volcanes y los antepasados. La Machi es la chamana o sanadora de la comunidad, encargada de comunicarse con los espíritus mediante plantas medicinales y rituales espirituales. Está el Regue, que es un altar sagrado de madera tallada que sirve para escalera cósmica para que la Machi conecte con el mundo sagrado. Y Hiatun, que es la ceremonia masiva de rogativa, es la asamblea de todos los indios prácticamente para orar por buenas cosechas, por lluvia, fertilidad de la comunidad.
Los pueblos del norte de Chile son los Aymara y los Licanaptay. Sus creencias son politeístas y están profundamente ligadas a la agricultura, el clima y los ciclos del agua. Pachamama es la madre tierra, Tata Intú es el dios del sol, Malkus son los espíritus de las montañas y los cerros, y Carnaval de Limpia Canales, ceremonia religiosa originaria donde se celebra y se agradece al agua los recursos sagrados en el desierto. Los pueblos de la Patagonia, estos pueblos australes compartían una fuerte creencia en un ser creador supremo, aunque rara vez lo adoraban como un dios omnipotente. Son Guatainagua y Tecomel, Temauquel son los nombres dados por los yaganes y Selkam a la fuerza suprema creadora del mundo. Caín era el importante rito de iniciación Sepnán, donde se educaba a los jóvenes y se representaba a los espíritus ancestrales. Yekamush eran los chamanes, yaganes que actuaban como curanderos, sanando enfermedades y eliminando malas energías. Los mapuches todavía funcionan en Chile, son el Chile, el cacique de ellos, la raza esa araucana, están los mapuches, o sea que hay muchas concentraciones de población de estos indígenas, pero la verdad es de que la evangelización ya ha llegado a todos esos lugares, ¿verdad? Lo único es de que combinan costumbres ancestrales de ellos con la nueva fe. Algunos movimientos evangélicos han penetrado en todos los estratos de la cordillera de los Andes, la zona austral, donde realmente por muy helado es que hay problemas de llegada. La fundación del, digamos nosotros, de que hay una llegada del vicealmirante francés Nicolás Durán, que fueron los primeros protestantes que llegaron a Brasil, que marcó el capítulo conocido como la Francia Antártica, sentó las bases de los primeros asentamientos reformados y la celebración del primer culto protestante en América. La fundación de la Francia Antártica en 1555 en la actual bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, con la intención, era la formación católica, y Caballero de Malta mantenía estrechas relaciones con el líder reformista Juan Calvino y la corona francesa. La expedición era crear un refugio seguro para los hugonetas protestantes franceses que sufrían persecución religiosa en Europa, y se establecieron intereses comerciales franceses en el Nuevo Mundo. Para consolidar su proyecto, pidió al reformador Juan Calvino que enviara pastores y colonos. En marzo de 1554, un grupo de 14 se envió a la colonia de América. El 10 de marzo de 1557, este grupo celebró el primer culto protestante documentado en el continente americano, un evento histórico del protestantismo en Brasil. Ahora, poco tiempo después de la llegada de los pastores, el líder de la colonia experimentó un cambio radical de postura. Comenzó a tener problemas con los calvinistas, especialmente sobre el sacramento de la Cena del Señor. Su actitud se volvió hostil y comenzó a perseguir a los protestantes. A huir, buscaron refugio en otras áreas del continente y se refugiaron con agrupaciones indígenas locales. El conflicto terminó más o menos en 1558, ejecutando a 3 de los líderes protestantes. Los sobrevivientes del grupo, entre ellos el joven estudiante de teología Jean Deleri, regresaron a Europa. Ledier publicó más tarde un diario de una de las crónicas más importantes de la época sobre Brasil y las costumbres de los pueblos originarios.
Aunque el proyecto de la Francia Antártica fracasó y la colonia fue finalmente destruida por los portugueses, la breve pero intensa presión de los registros escritos de la fe reformada en territorio brasileño dice que sí hay logros de esa misión. Las capitanías de Brasil en ese momento fueron franjas de tierras entregadas por la corona portuguesa a nobles y empresarios para colonizar. Se estableció inicialmente como capitanías hereditarias. Las capitanías fueron división territorial, la costa brasileña se dividió en 15 franjas de tierra. Los donatarios, los nobles encargados de administrar y financiar el desarrollo de cada capitanía, eran llamados donatarios y los objetivos, la población, explotación de recursos, defensa costera y reducción de gastos para la corona. ¿Por qué fracasa el sistema? Porque la mayoría de los capitanes, regiones, las capitanías de regiones eran muy grandes y la falta de fondos, los constantes ataques indígenas y la mala administración. Solo dos prosperaron inicialmente, la de Pernambuco y Sao Vicente. Para solucionar el caos, la corona creó el gobierno general en 1559. Las capitanías evolucionaron. En 1759 el Marqués de Pombal abolió oficialmente el sistema de capitanías hereditarias. Todas las capitanías fueron retomadas por la corona portuguesa y pasaron a llamarse capitanías reales. Fueron subordinadas y gobernadas directamente por funcionarios designados por el rey de Portugal. La conquista de Brasil por los portugueses a partir de 1500 resultó ser una catástrofe demográfica y cultural para los pueblos indígenas, cuyas personas se convirtieron en una fracción debido a enfermedades traídas por los europeos, la esclavitud brutal y la guerra de exterminio. Las colonias para extraer palo de Brasil y cultivar caña de azúcar destruyeron las estructuras sociales. La trágica suerte de los indígenas en Brasil estuvo marcada por varios factores devastadores, enfermedades mortales, viruela y sarampión, que causó barbaridades, la esclavitud forzosa. Los indígenas fueron obligados a trabajar en condiciones infrahumanas, primero para talar madera y luego para las plantaciones. Los misioneros jesuitas y otras religiosas intentaron evangelizar a la fuerza a los nativos, prohibiendo los rituales nativos. Ante la resistencia indígena, los colonizadores portugueses iniciaron campañas militares de exterminio y se desplazaron por varios territorios tradicionales. La expansión agrícola y ganadera continua empujó a los sobrevivientes hacia el interior, arrebatándoles los recursos naturales de subsistencia. Durante la colonia, la situación de las tribus aisladas en la Amazonia se caracterizó por la huida y el refugio. Lejos de ser grupos primitivos, sobrevivientes o descendientes de hienas diezmadas, se decidieron aislarse voluntariamente para escapar a las masacres y a la esclavitud que los sometían los europeos. Para comprender el impacto de la colonización de estos pueblos es clave analizar los siguientes factores. Surgimiento del aislamiento. Los indígenas huían hacia las cabeceras de los ríos y zonas más impenetrables para sobrevivir a los expedicionarios. Impacto de las enfermedades. Los virus europeos como la viruela y el sarampión diezmaron poblaciones enteras debido a las faltas de cuidados. Las expediciones de captura, conocidas como bandeiras, y las reducciones misioneras destruyeron sus sociedades. El contacto significaba la pérdida del territorio, autonomía y creencias tradicionales. Las amenazas constantes. Los colonizadores necesitaban esclavos para recolección de productos forestales. La recolección, la llamada droga de sertao, cacao, canela y vainilla, invadió territorios vírgenes y las evidencias
arqueológicas quedaron registradas en las zonas de la cuenca amazónica que antes estaban densamente pobladas y quedaron casi despobladas, no quedaron ni refugios. La protección legal no tenían, las organizaciones defensoras exigían la creación de reservas protegidas, pero lógicamente no se escuchaban. La tala, la minería y el narcotráfico presionaban por tierras. Su aislamiento lo hace extremadamente vulnerable a enfermedades comunes. La Amazonia brasileña alberga la mayor cantidad de los grupos indígenas del mundo. Miren, en esta cuestión de la Amazonia, como tiene varios países, actualmente lo conforman varios países, pero las condiciones no son iguales en todos los países. La Amazonia más grande, lógicamente, es la de Brasil, porque abarca prácticamente el 80% de lo que es la Amazonia. Venezuela tiene un poco, Colombia tiene un poco, pero lo fuerte realmente es la de Brasil. Y eh, el, actualmente los grupos de indígenas están organizados, pero no han renunciado a todos sus ritos ancestrales. Por eso les digo de que está la Biblia a un lado, pero conservan algunos ritos más con fin turístico que con fin religioso. Eh, el, el, es complicada la situación porque, miren, el problema de los indígenas y todos los indígenas de América del Sur es que ellos mismos se atacan tribu con tribu. Por eso ustedes ven constantemente que hay indios en Ecuador donde ellos se boicotean entre ellos mismos y se acercan a la población civil y crean un estado diferente que les permite tener una mejoría social. Lógicamente eso no permite pues de que ellos tengan una coherencia y dependiendo del grado de afinidad que tengan con las autoridades civiles, militares y ahora en estos días con los grupos armados que se forman, pues así es la seguridad de ellos también, ¿verdad? Aunque siempre se conservan con los grupos jerárquicos en las aldeas. Creo que por ahí quedamos ahora, muchachos. Eh, no sé, mi hermana Gaby o Asael, eh, Díganos. allí quedamos para continuar el próximo miércoles, Perfecto, hermano. Excelente. ¿verdad? El- para el próximo miércoles ya pretendo que ya no toquemos mucho la cuestión colonial, porque hasta ahorita hemos hablado de evangelización colonial, evangelización católica, y vamos a ver la forma de cómo nos involucramos en la evangelización, valga la redundancia del evangelio, ¿verdad? Así, hermanos, que Dios me los bendiga, Amén, amén, hermano. Dios le bendiga ¿verdad? más. Gracias. Gracias. Y si quiere, despidámonos con una oración, hermanos, a él. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Padre bueno, Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por una noche más que nos permites aprender más de ti, Señor, aprender de todo este recorrido que tu pueblo ha tenido, Señor, para poder ensanchar tu reino en esta tierra, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos, oh Dios, que así como hoy sigamos aprendiendo cada día más, Señor, para servirte mejor, para ser siervo bueno, Padre, y traerte fruto, Señor, que como dice tu palabra, que amemos, Señor Jesús, lo que tú amaste, que amemos las almas, Señor, que amemos lo que tú amas,
En el nombre poderoso de Cristo, te agradecemos por la vida del hermano Alfredo. Bendícelo, Señor, guárdalo. Te pedimos, oh Dios, que lo restaures por el pequeño accidente que tuvo, Padre, que lo dejó algo golpeado, pero tú tienes control de su vida, Señor. Tú eres cuidador de él y tienes ángeles rodeándolo cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Restáuralo, fortalécelo, Señor. Te lo pedimos porque tú eres el dueño de su vida, Padre. Tú eres todopoderoso. Amén. Te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos. Te damos gracias porque aquí hay varios hogares representados. Señor, bendice sus vidas, bendice sus casas. También, Padre, los hermanos que quizás hoy no se pudieron conectar por diferentes razones, bendíceles también, bendice. Como en un principio orábamos la vida de nuestros pastores, Señor, bendice. Bendice tu iglesia, bendice, Señor, a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Amén, hermano, que Dios me lo bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Dios les bendiga, hermano Alfredo. Igualmente, Gracias. hermano. Amén, buenas noches. Amén, amén. Saludos, Que se hermano. mejore, hermano. Gracias. Dios les bendiga.